Buenas noches, mi nombre es Marieli Sánchez de Tamayo. Le voy a hablar sobre el incumplimiento de las obligaciones, el daño y la culpa. El incumplimiento de las obligaciones se entiende como la inejecución de las mismas, ya sea total, parcial, permanente o temporal, o por hechos imputables al deudor o causas extrañas no imputables al mismo. Entre la forma del incumplimiento tenemos según su naturaleza, que vienen a ser la parcial o la total. Según su duración pueden ser definitivas o temporal. Según su origen en hechos imputables o no al deudor, pueden ser voluntarias e involuntarias. Tenemos la total, que es cuando el deudor no ejecuta su obligación y viene a ser el incumplimiento por excelencia. En cuanto a la parcial, pues la persona la realiza por parte del deudor de alguna actividad dirigida a la ejecución de la acción sin ejecutarla en su totalidad. La definitiva consiste en el no incumplimiento permanente o definitivo de la actividad. En cuanto a la temporal, esta se produce como consecuencia del retardo en el incumplimiento de la prestación. En cuanto al voluntario, pues la denominamos también culposo, que se produce cuando el deudor no cumple la obligación por alguna causa, bien sea hecho o circunstancia en que se considere imputable a su persona, ya sea por dolo o culpa. Entonces, el efecto que produce el incumplimiento de la obligación es el que el deudor debe reparar al acreedor los daños causados. En cuanto al involuntario, es la inejecución por causa, hechos o circunstancias que son independientes a la voluntad del deudor y no se puede imputar. La mora del deudor, esta se puede definir, la mora la podemos definir como el retardo en el cumplimiento del deudor en sus obligaciones. Su fundamento legal lo podemos ver tipificado en el artículo 1271 del Código Civil. Los elementos de la mora, pues tenemos que primero el retardo en su cumplimiento, segundo la culpa y tercero la responsabilidad civil. En cuanto a lo que es el daño es el perjuicio causado a un interés jurídico tutelado y viene a ser toda disminución o pérdida en el momento, en el aumento y en el momento, lo que es el momento y el aumento material o moral a una persona. El daño para ser indemnizado debe reunir determinadas condiciones. La primera debe ser determinado o indeterminado, donde se debe a la víctima la víctima debe especificar los daños y determinar en su extensión y cuantía. Se deben determinar en su extensión y en su cuantía. Debe ser cierto y actual, es decir, que el daño haya ocurrido en el mismo instante. También debe lesionar un derecho de la víctima. También el daño no debe haber sido reparado, resarcido por una tercera persona, sino por la misma víctima, pues. El daño debe ser personal, quien lo reclama, el daño debe ser personal a quien lo reclama. Esto quiere decir que no por otra persona, sino por la propia víctima. En cuanto a lo que es las clases de daño,
podemos ver los daños contractuales, que es el incumplimiento al contrato en sí, los daños extracontractuales, que es el incumplimiento culposo, los daños patrimoniales, que son la pérdida de todo tipo económico y al patrimonio. Tenemos los daños no patrimoniales o moral, que son de tipo psíquico, moral, espiritual, son aquellos que son causados a las personas en cuanto a esto, en la parte psíquica, moral y espiritual. Los daños compensatorios que están tipificados en el artículo 1261 del Código Civil, y los daños moratorios, que son los retardos culposos de las obligaciones. Los daños emergentes, que son la pérdida que sufre la víctima en la disminución de su patrimonio. Los daños lucro cesantes, que consisten en el no aumento del patrimonio de la víctima por haberse privado del incremento que hubiera percibido o ingresado en su patrimonio. Las soluciones al daño pues pueden ser por especie o por equivalente, ya que la víctima tiene derecho a la reparación del daño en la medida en que se cumpla con la restitución, la resarción, el resarcimiento y la reparación. Corrijo, en la medida en que se puede succionar o reparar los daños es a través de la restitución, el resarcimiento y la reparación. La cláusula de responsabilidad en daño. Hay una cláusula de responsabilidad de daño que está tipificada en el artículo 1258 del Código Civil, y que es la compensación, que nos habla de lo que es de la compensación de daños y perjuicios a quienes se les causa este daño. En cuanto a lo que es la culpa, pues esta consiste en la violación de una obligación preexistente. Esto es según el concepto que nos da Pleniol. Él nos dice también que existen unos elementos, de la culpa. El primer elemento del cual él nos habla, que dice que toda persona debe abstenerse de toda violencia contra personas y cosas. También nos habla de como un segundo elemento, que toda persona debe abstenerse de todo fraude, de realizar fraude en sí. También él nos habla de que toda persona debe abstenerse de toda actividad para la cual no tenga la habilidad, pericia o competencia necesaria. Y también él nos habla de que toda persona debe ejercer la debida vigilancia sobre las personas o cosas que estén bajo su guarda. También podemos hablar de que existen clases de culpa. La primera es consiste en una conducta positiva, o hacer o lo negativo o lo positivo, o no hacer o no hacerlo. Esto con respecto al deudor. Tenemos lo que es también clases de la culpa, pues es la imprudencia, la negligencia, según la gravedad de la culpa. Tenemos también la culpa grave, la culpa leve, según se originen responsabilidades por actos ajenos. También la culpa invigilando, la culpa eligiendo. Todo esto pues viene a conformar todo lo que es la culpa. Hablábamos de los elementos de la culpa, hablábamos de la clase de culpa, y nos damos cuenta que todos estos elementos y todo lo que son el incumplimiento de las obligaciones en lo que es el derecho civil, pues vienen a ser la columna vertebral de lo que es el derecho. Las obligaciones vienen a ser la columna vertebral de lo que es el derecho, porque estamos
Nosotros como estudiantes de Derecho, pues nos damos cuenta que tenemos tanto deberes y derechos. Es todo lo que les quería decir. Gracias por su atención. Buenas noches.